La célula es la unidad vital más elemental. Toda unidad de nivel inferior carece de vida propia. Los virus constituyen una excepción ya que se consideran seres vivos pero son acelulares, ya que no son capaces de metabolizar de manera independiente y solo pueden vivir cuando han infectado una célula. La única célula que constituye el cuerpo de los organismos unicelulares adquiere una gran complejidad. En el resto de los organismos, la actividad vital es la resultante de la actividad biológica de las células que integran su cuerpo, entre las cuales existe una coordinación que se traduce en una unidad orgánica. El estudio de la célula fue posible a partir del desarrollo del microscopio óptico. Condujo a sentar las bases de lo que se ha denominado teoría celular. Posteriormente, con el descubrimiento del microscopio electrónico, se pudo ahondar en el estudio de los orgánulos subcelulares, que se encuentran inmersos en la sustancia fundamental, así como el conocimiento de la estructura dinámica de la membrana celular. Para el estudio fisiológico se utilizan los métodos de cultivo in vitro, en soluciones fisiológicas apropiadas. Para el análisis químico de las células se usan los métodos propios de la química analítica, previa trituración, centrifugación y otras técnicas de la muestra. Forma y estructura. La forma y el tamaño de las células varían con las funciones específicas que desempeñan. Las células de ciertos organismos unicelulares miden menos de 0.3 micras, mientras que la yema de los huevos de las aves es una sola célula. Una célula típica consta de una reducida cantidad de material gelatinoso, el protoplasma, rodeado de una membrana celular y en cuyo interior se halla inmerso el núcleo. La porción celular comprendida entre la membrana y el núcleo recibe el nombre de citoplasma y está formada por la sustancia fundamental o hialoplasma y una serie de orgánulos inmersos en ella, la mayoría de ellos limitados por membranas, que desempeñan funciones específicas. El hialoplasma es una suspensión coloidal, transparente y viscosa, formado por agua y numerosos compuestos como sales, principios inmediatos y productos de metabolismo y otros. Organización celular. En la naturaleza hay dos tipos básicos de organización celular, la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, propia de las bacterias y las cianofíseas o algas verde-azules, son muy simplificadas, careciendo de una membrana nuclear, vacuolas, mitocondrias y otros orgánulos subcelulares. La célula eucariota, típica de los organismos pluricelulares y la mayoría de los unicelulares, presenta un gran número de estructuras y orgánulos que posee, además de tener el núcleo rodeado de una membrana semejante a la membrana celular. No obstante, la célula eucariota presenta diferencias notables según se trate las células animales o vegetales. Retículo endoplásmico y ribosomas. El retículo endoplásmico es un sistema de membranas internas que transporta y almacena materiales dentro de la célula y que divide el citoplasma en comportamientos interconectados. Existen dos tipos de retículo endoplásmico, uno liso, que produce esteroides en ciertas células, y el otro de aspecto granular, por la presencia de sus paredes externas de muchos ribosomas. Los ribosomas están presentes en todos los tipos de células, dado que en estos orgánulos es en donde la célula fabrica sus proteínas, y se forma el ARN ribosomal, que se sintetiza en el nucleolo del núcleo. Aparato de Golgi y centrosoma. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos discoidales aplanados, apilados en paquetes de 4 a 8 que reciben el nombre de dictiosomas, con vesículas de secreción en los extremos. Su misión consiste en concentrar las secreciones producidas en el retículo endoplásmico para empaquetarlas y exportarlas fuera de la célula. Los dictiosomas a menudo adoptan una posición concéntrica en torno al centrosoma, un área densa del citoplasma, generalmente junto al núcleo celular, dentro de la cual se localizan los centriolos, dos diminutos orgánulos propios de la célula animal, que dirige el movimiento de los cromosomas. Cada centriolo es un cilindro hueco constituido por 9 microtúbulos dobles o triples. Teoría celular. Se descubre que en el interior de las células se encuentra un líquido con algunas estructuras. Se detecta el núcleo y se le da el nombre de protoplasma al líquido interior de la célula. Tuvieron que pasar años para que se pudiera establecer las primeras generalizaciones respecto a la célula. Tal honor correspondió a dos alemanes, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwamm, quienes establecieron en 1838 y en 1839
que los vegetales y los animales están formados por células. Lo anterior los llevó a formular la primera parte de la teoría celular, en la que se refiere a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Como segundo elemento de esa teoría, se destacó que todas las células, sean organismos unicelulares o que forman parte de un organismo pluricelular, realizan funciones vitales. Unidad de origen es otra célula igual, en el caso de los organismos unicelulares y de células especializadas para poder fecundarse en los organismos pluricelulares. Unidad estructural. Los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos conforman las biomoléculas que constituyen la materia de la vida. Lisosomas y peroxisomas. Los lisosomas son pequeñas vesículas cargadas de enzimas digestivas que se hallan dispersas por todo el citoplasma, desempeñando un papel importante en la digestión intracelular o endocitosis. Los lisosomas se desprenden por la gemación de los sáculos del aparato de Golgi, ya llenos de enzimas. Las mitocondrias son gránulos más o menos alargados, que están distribuidos por todo el citoplasma de las células vegetales y animales, limitados por una membrana externa lisa y una membrana interna plegada formando crestas. El espacio interior o matriz está ocupado por un líquido que contiene enzimas necesarias para la respiración celular, proteínas, ácidos nucleicos y ribosomas mediante los cuales las mitocondrias pueden sintetizar proteínas destinadas a la formación de una membrana interna. Constituyen la central energética celular, pues en ellas se oxidan las moléculas alimenticias y se produce energía en forma de adenosín trifosfato. A este proceso se le llama respiración celular. El núcleo. El núcleo es el órgano principal de toda célula. Privada de su núcleo, la célula muere. Es una estructura de forma esférica y ovalada que se halla inmersa en el citoplasma, generalmente en posición central. Rige todas las funciones celulares y contiene el material hereditario. Consta de un nucleoplasma, sustancia coloidal viscosa en la que se hallan inmersos los cromosomas y el nucleolo, rodeado por una envoltura o membrana nuclear que los separa del citoplasma. Dicha membrana está formada por dos láminas muy finas separadas, pero que se fusionan a intervalos para formar los poros nucleares a través de los cuales el interior del núcleo se comunica con el citoplasma celular y se regula el flujo de materiales en ambos sentidos. El nucleolo es un corpúsculo esferoidal bien diferenciado, a pesar de carecer de la membrana, que se desorganiza al iniciarse la división de la célula, para reaparecer tras la mitosis, y en él se sintetiza el ARN ribosomal. Puede haber uno o varios nucleolos en cada núcleo celular, pero cada especie tiene un número fijo de ellos en el núcleo de sus células.